Carta 4 a la señora Saville, Inglaterra, 5 de agosto de 1700. Hemos sufrido un accidente tan inusual que no quiero dejar de pasarlo por alto, aunque es muy probable que nos veamos antes de que este relato llegue a tus manos. El lunes último, 31 de julio, nos encontramos casi rodeados por el hielo, que encerraba al buque por todas partes, dejando apenas el sitio en que flotaba. Nuestra situación era algo delicada, sobre todo porque había además una niebla muy espesa. Por eso quedamos al pairo, en la esperanza de que se produjera algún cambio repentino en la atmósfera y en el tiempo tan desapacible. La niebla aclaró alrededor de las 2, y nos vimos cercados por todos lados por inmensos e irregulares témpanos de hielo, que parecían no tener fin. Oí refunfuñar a alguno de mis camaradas, y mi mente empezó también a abrigar preocupaciones cuando, de repente, un espectáculo muy extraño distrajo nuestra atención y la desvió de la situación en que nos encontrábamos. Observamos a unos 800 metros un vehículo muy bajo, colocado sobre un trineo y arrastrado por perros en dirección hacia el norte. Sentado en el trineo y dirigiendo los perros iba un ser con forma de hombre, pero aparentemente de gigantesca estatura. Seguimos con nuestros catalejos los rápidos progresos del viajero hasta que desapareció en los distantes altibajos del hielo. El espectáculo nos dejó maravillados. Estábamos o creíamos estar a muchos cientos de kilómetros de cualquier costa, pero aquella aparición parecía demostrar que no era así. Sin embargo, rodeados por el hielo, nos era imposible seguir a aquel hombre cuyo paso habíamos observado con el mayor detenimiento. Alrededor de 2 horas después de aquel encuentro, oímos que los hielos se entrechocaban y cuando aún era de día, nuestro anillo helado se rompió, dejando en libertad al barco. Con todo, seguimos inmóviles hasta la mañana siguiente, temerosos de encontrar en la oscuridad alguna de aquellas enormes masas perdidas que flotan sin rumbo después de la rotura del hielo. Aproveché esa pausa para reposar unas pocas horas. Pero por la mañana, apenas aclaró, me encontraba ya en el puente donde hallé a los marineros agrupados en uno de los lados de la nave, aparentemente hablando con alguien que estaba en el mar. Era en realidad un trineo como el que habíamos visto antes y que durante la noche había llegado junto a la embarcación, arrastrado por un gran trozo de hielo sobre el cual estaba. Solo quedaba con vida uno de los perros, pero dentro del trineo había un ser humano a quien los marineros trataban de convencer de que subiera a bordo. Contrariamente a la impresión que nos diera el viajero anterior, este no era un habitante salvaje de alguna isla ignorada, sino un europeo. Cuando aparecí sobre cubierta, el patrón dijo: «Aquí está nuestro capitán. No lo dejará morir en pleno mar». Al verme, el desconocido me habló en inglés, aunque con acento extranjero. «Antes de que suba a bordo de su barco, le pediré que me haga el favor de decirme cuál es su ruta». Comprenderás mi perplejidad al escuchar semejante pregunta, formulada por un hombre al borde de la muerte y para quien había que suponer que mi barco resultaría una salvación, que no habría de cambiar por los más preciosos tesoros de la tierra. Con todo, contesté que íbamos en viaje de exploración hacia el Polo Norte. Pareció satisfacerle la respuesta y consintió en subir a bordo. Santo Dios, te aseguro, Margaret, que si hubieses contemplado al hombre que se había visto obligado a ponerse en nuestras manos para salvar la vida, tu sorpresa no reconocería límites. Tenía los miembros casi helados y el cuerpo extenuado por el cansancio y los sufrimientos. Jamás he visto a un hombre en estado tan deplorable. Quisimos llevarlo a un camarote, pero en cuanto le faltó el aire fresco perdió el sentido, por lo que volvimos a sacarlo al puente y lo reanimamos frotándolo con coñac, del que le hicimos beber también un poco. En cuanto dio señales de vida, lo envolvimos en mantas y lo sentamos cerca de la chimenea de la cocina. Fue recobrándose gradualmente, y después de un rato tomó algo de sopa que lo reanimó como por encanto. 2 días antes de que pudiese hablar, y muchas veces temí que los sufrimientos lo hubiesen privado de la razón, cuando recuperó parte de sus fuerzas lo hice trasladar a mi camarote, donde le presté los cuidados que mis obligaciones me permitían. Nunca he visto criatura más interesante. Sus ojos tienen por lo común una expresión extraña, casi de locura, pero hay momentos en que, si alguien tiene para él un gesto de bondad, o le prodiga el favor más insignificante, se le ilumina el rostro con un rayo de benevolencia y dulzura como nunca vi igual. Pero en general se muestra triste y desesperado, y hay veces en que hace rechinar los dientes como si estuviera impaciente por el peso de los males que lo agobian. Cuando mi huésped se encontró algo más recobrado,
tuve que esforzarme para mantener alejados a mis hombres, que querían hacerle 1000 preguntas, pero estaba decidido a no dejar que la atormentaran con su inútil curiosidad, encontrándose en un estado físico y mental que evidentemente exigía de un reposo absoluto para su recuperación. Sin embargo, el segundo llegó a hacerle cierta vez una pregunta. ¿Por qué había ido tan lejos sobre el hielo en un vehículo tan extraño? Su rostro reflejó enseguida la pena más profunda y respondió: en busca de alguien que huía de mí. ¿Viajaba ese hombre de forma igual que usted? Sí. Entonces creo que lo hemos visto, porque un día antes de recogerlo a usted vimos correr por el hielo un trineo arrastrado por perros y en el que iba un extraño ser humano. Esta noticia despertó la curiosidad de aquel desconocido, que hizo una cantidad de preguntas sobre la ruta que había seguido el demonio, como él lo designaba. Poco después, encontrándose ya solo conmigo, me dijo: sin duda habré excitado su curiosidad, al igual que la de esta buena gente, pero usted por lo visto es demasiado prudente para hacer preguntas. Por mi parte, creo que sería indiscreto y hasta cruel de mí. Por mi parte, creo que sería indiscreto y hasta cruel de mi parte el molestarlo con mi curiosidad. Pero usted me ha rescatado de una situación límite, me devolvió la vida. Poco después me preguntó si, en mi opinión, el fraccionamiento del hielo había destruido el otro trineo. Le contesté que no podría afirmárselo con seguridad, porque la rotura del hielo no se habría producido sino a medianoche, y para aquella hora era posible que el viajero hubiese alcanzado un lugar seguro. Pero sobre ese asunto solo podría hacer elucubraciones. Desde entonces se vio que un nuevo espíritu alentaba el deshabilitado cuerpo del recién llegado, que se mostró ansioso por estar en el puente para buscar el trineo que lo había precedido. Pero pude convencerlo de que debía seguir en el camarote, porque estaba demasiado débil para soportar al aire libre en un clima tan riguroso. Le he prometido que siempre habrá quien vigile por él y que se le avisará si aparece algún nuevo objeto al alcance de la vista. Esto es cuanto sé hasta ahora sobre tan extraño encuentro. El nuevo pasajero ha ido recuperando paulatinamente su salud, pero se mantiene muy silencioso y parece angustiarse cuando entra en el camarote alguien que no sea yo. Con todo, sus modales son tan amistosos y nobles que todos los marineros demuestran interés por él, a pesar de haber tenido muy poco contacto. Por mi parte, empiezo a quererlo como un hermano, y su pena constante y profunda me llena de simpatía y compasión. Debe haber sido una persona de nobles sentimientos en sus mejores días, pues aun ahora es muy atrayente y agradable. Afirmé en una de mis cartas que sería imposible de encontrar un amigo en el enorme océano. Sin embargo, he encontrado un hombre que antes de que su espíritu se viese destrozado por las desgracias, me hubiera gustado tener como mi hermano del alma. Si tengo alguna novedad notable que anotar, seguiré escribiendo, tantas veces como sea necesario, observaciones sobre el desconocido. 13 de agosto de 1700. La inclinación que siento hacia mi huésped aumenta por momentos. Este hombre provoca en mí a la vez la admiración y la piedad en grado superlativo. ¿Cómo puedo ver a una persona tan noble destruida por la congoja sin sentir la pena más honda? Es noble e inteligente, tiene un espíritu cultivado y cuando habla, a pesar de emplear palabras escogidas, lo hace con rapidez y elocuencia sin par. Ha mejorado mucho ya y se pasa el día en el puente, tratando al parecer de descubrir al trineo fugitivo. Y aunque dominado por la angustia, esta no es cosa que le impida interesarse profundamente por los proyectos de los demás. Conversa muchas veces conmigo de mis planes, que le he comunicado con gusto, y sigue con atención cuanto le digo sobre las perspectivas de triunfo, y hasta el menor detalle sobre las medidas que he tomado para asegurarlo. Su simpatía me arrastró fácilmente a hablarle con el lenguaje del corazón, a revelarle el ardor abrasador de mi alma, y a decirle, con todo el fervor que me animaba, gustosamente, que sacrificaría fortuna, existencia y hasta esperanzas en pos de mi objetivo. La vida o la muerte de un hombre es en verdad poco precio por los conocimientos que perseguía, por el dominio sobre los enemigos elementales de nuestra raza. Mientras le hablaba, noté que su rostro se nublaba con una oscura expresión de pesar. Al principio vi que trataba de dominar su emoción. Se puso las manos sobre los ojos y la voz me tembló al ver que entre sus dedos se filtraban las lágrimas. Y por último, de su pecho escapó un gemido. Callé, y después de unos instantes habló con voz conmovida. Desgraciado, ¿sufre mi misma locura?
Ha bebido también la embriagadora bebida. Oiga mi historia y tal vez lance lejos de los labios el sugerente cáliz. Como imaginarás, estas palabras espolearon mi curiosidad, pero la profundidad de la pena que se apoderó del extraño personaje fue superior a sus debilitadas fuerzas, y fueron necesarias muchas horas de reposo y de sosegada conversación para devolverle la tranquilidad. Después de haberse sobrepuesto a la cólera de sus sentimientos, pareció despreciarse por ser esclavo de la emoción y dominando su tiránica desesperación, me arrastró de nuevo a conversar sobre mí. Quiso conocer la historia de mis primeros años, que no tardé mucho en contar, pero que dio motivo a que nuestra plática se desviara hacia otros temas. Hablé de mi deseo de encontrar un amigo, de mi ansiedad de tener íntima simpatía con un alma amiga, y expresé mi convicción de que mal podría considerarse feliz quien no hubiese disfrutado de tal dicha. Soy de tu misma opinión, repuso el misterioso personaje. Somos seres incompletos si no nos ayuda a perfeccionar nuestra naturaleza débil e imperfecta alguien más inteligente, mejor que nosotros, tal como debe serlo un amigo. Tuve una vez uno, la más noble de las personas, y por ello tengo derecho a opinar sobre la amistad. Usted tiene por delante al mundo y a la esperanza, y no debe desesperar. Yo, en cambio, yo he perdido todo y no puedo recomenzar mi vida. Al pronunciar esas palabras, vi aparecer en su rostro una tristeza plácida que me conmovió profundamente. No volvió a hablar y al poco rato se retiró al camarote. Aunque roto espiritualmente, nadie es capaz de sentir con más emoción que él las bellezas de la naturaleza. El cielo estrellado, el mar. Todos los hermosos cuadros que nos ofrecen estas regiones maravillosas parecen tener todavía fuerza bastante para elevar su alma por encima de la tierra. Este hombre tiene una doble existencia. Aunque sufra pesares y esté abrumado por el desencanto, cuando se retrae en su mundo interior, es como un espíritu celestial a quien rodea una aureola en la que no penetran las tribulaciones. ¿Te provoca una sonrisa el ardor con que hablo de este singular aventurero? No lo haría si lo conocieses. Has sido educada y moldeada por las lecturas y por el alejamiento del mundo, y por eso eres algo exigente. Pero ello te pondría aún más en condiciones para apreciar los méritos extraordinarios de este hombre sin igual. A veces he tratado de descubrir cuál es la cualidad positiva que le permite elevarse de tal forma por encima de cualquier otro mortal que yo haya conocido. Creo que debe ser una apreciación intuitiva, una capacidad de juicio rápida pero infalible, un poder de adentrarse en la causa de las cosas cuya claridad y precisión no tienen par. A ello debe añadirse una gran facilidad de expresión y una voz cuyos tonos variables son una música tan atractiva que conquista los corazones. 19 de agosto de 1700. Ayer el extraño personaje me confesó. Habrá comprendido sin dificultad, capitán Walton, que he sufrido desgracias sin cuento. En cierto momento me prometí llevar conmigo a la tumba el recuerdo de esas penurias, pero usted ha conquistado mi simpatía hasta el punto de hacerme quebrantar la promesa. Va en busca de conocimientos y sabiduría, como lo hice yo antes, y deseo con toda el alma que el cumplimiento de sus esperanzas no sea un escorpión que le pique, como lo fue para mí. No sé si la relación de mis avatares le será de provecho. Sin embargo, cuando pienso que sigue el camino que yo seguí, y se expone a los mismos peligros que han hecho de mí lo que soy, imagino que podrá extraer de mi experiencia algunas enseñanzas que le sirvan de guía si sale airoso de su empeño, y que lo consuelen si fracasa. Prepárese para oír sucesos que pueden considerarse fantásticos. Si estuviésemos en una naturaleza más cultivada, temería quizás su incredulidad, y hasta que hallara ridículo mi relato. Pero en estas vírgenes y misteriosas regiones parecerán posibles muchas cosas que provocarían la risa de quienes no están familiarizados con las siempre volubles fuerzas de la naturaleza. Tengo además la seguridad de que mi historia lleva en sí la etiqueta de la veracidad de los sucesos que la van desgranando. Comprenderás que me agradó la promesa, aunque no podía aceptar que renovase su angustia con una confesión de sus desgracias. Anhelaba oír la narración, en parte por curiosidad, y en parte por un intenso deseo de mejorar su destino si en mis manos estaba. Expuse esos pensamientos como respuesta. Le agradezco su simpatía, pero es inútil, repuso. Mi destino está ya casi cumplido. Únicamente aguardo una cosa, y después podré descansar en paz. Comprendo sus pensamientos, añadió, al ver que quería interrumpirle,
Pero se equivoca, amigo mío, si me permite llamarlo así. Nada puede alterar mi destino. Escuche mi historia y comprenderá cuán inevitablemente se haya señalado. A continuación me dijo que empezaría su narración al día siguiente, cuando yo no tuviese que hacer, promesa que agradecí con entusiasmo. He resuelto que todas las noches, cuando no me lo impidan mis tareas, anotaré con sus propias palabras, si me es posible, cuanto me ha dicho durante el día. Si tuviera trabajo, escribiré por lo menos algunos breves apuntes. Este manuscrito te proporcionará sin duda ratos muy agradables, pero yo, que conozco a su protagonista y que oigo el relato de sus propios labios, espero leerlo con interés y simpatía extraordinarios algún día. Ahora mismo, al dar comienzo a mi tarea, me parece escuchar su voz tan llena, tener fijos en mí sus brillantes ojos, que me miran con toda su melancólica dulzura, ver su mano fina alzarse con animación mientras las líneas de su rostro brillan con los destellos de su espíritu. Su relato tiene que ser extraño y emocionante. Debe haber sido horrible la tormenta que azotó en su ruta tan orgulloso navío y lo destrozó de tal forma.